siempre hay como un clímax que está en el 3/4 del... Hay un epílogo, eso Un epílogo. Claro. Lo importante es que el clímax esté al final. Y después, viste, sí, es el puchito. Después te baja, viste, para terminar la partida, Sí, o terminar baja, la parte de pero- cosas, pero el tema es que el clímax no esté acá. Claro, no. ¿Entendés? O, como dice, esté ahí y empieza a bajar. Porque Twilight Imperium, ¡buah! ¡Lo seteamos! ¡Dale, boludo! ¡Dale! La primera media hora, después de que terminamos de setearlo, estamos, viste, ¡oh! Y después de 8 horas, yo no sé, hay gente que todavía está enganchada, pero realmente, si vos no tenés yo no tengo la resistencia física, si no tenés la resistencia física, te empieza a bajar. Es una de las cosas que a mí me decidió por no comprarlo. Porque... Sí, no importa lo que haga el juego, después de 8 horas se te cayó. No, sí, sí. Entonces, ¿Podemos hablar del té? ¿qué? Bueno, ¿Del té? sí, Igual. Y sí. claro. La diferencia es que el té te está cagando trompadas con el otro, pues, ¡hijo de puta, me sacaste cachasca! ¡Pum! Ojo, el Monopoly. Bueno, ahí por ahí tenés el take, tenés picos en el medio. Sí, por eso. Y después te eliminan y, ¿entendés? Y cada vez hay más eliminados. Entonces, bueno, estamos todos, hubo un quilombo hasta el medio y después entonces hubo un overstay, digamos. En vez de terminar ahí, donde tendría que haber terminado, siguió y cayó. Entonces tenés un pico en el medio. ¿Cómo es? ¿A qué corresponden esos? No sé, estás a los picos en el take. Bueno. Z. Y estas son cosas, de cada uno de estos escalones tienen sus peculiaridades. Y algunos se dejan pasar, no los tenés en cuenta, entonces está bueno visualizarlo. En el Z te tiene que invitar. ¿Entendés? Si vos no arrancás con alguna efervescencia, estás perdiendo esta subida que es importante. ¿Vieron los juegos que decís, uy, qué lento, este juego no arranca mal, las primeras 3 rondas es como que... Es porque no se la subió en el setup. Porque después del setup hay una meseta que es la intro, digamos, cuando más o menos estamos todos haciendo lo mismo, ¿viste? O estamos haciendo el build-up. Si te la prometí, te metió, y entonces ese build-up que necesita la engine del juego para empezar a arrancar, si vos me cebaste al principio, yo lo hago a esta altura. Y si no me cebaste, ese build-up de la engine del juego, esa puesta en marcha de la engine del juego, viene ahí abajo. Y es un garrón. ¿Entendés? Y cuando hace la engine kicks in, digamos, ¿no? Cuando la engine empieza vos empezás a tomar ya decisiones, cuando viste tu engine empieza a tomar forma y empieza a tomar velocidad, pero velocidad en serio, y los caminos se separan. Ahora ya sé lo que está, porque al principio hacíamos todo más o menos lo mismo. Pero los caminos se separan, ahí la tensión crece, porque vos decís, yo te veo que a vos estás yendo para allá, y estás yendo cada vez más rápido, y a él para allá, y cada vez más rápido. Y yo voy para acá, y cada vez más rápido. Y ahí está la tensión del juego. Pues yo no necesito que vos llegues allá, yo ya lo veo cómo viene la mano. ¿Entendés? Y yo ya sé que todos estos misiles se van a explotar acá. ¿Entendés? Entonces ahí empieza. Eventualmente, cuando ya todos tenemos una engine, ya llega un punto donde estamos jugados. Porque ya está, ya fui por acá, vengo a 1000 por hora y, viste, todos sabemos que nos vamos a chocar acá. Y ahora, viste, es agarrarse al volante, apretar el botón y tal, ¡ah! Y no, decir, no, yo voy a retroceder y después, no, olvídate, ya está, ya fue. Estamos todos, ¡wow! Entonces la tensión baja. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que ya decidimos que vamos a hacer y ya todos sabemos cómo va a ser. Y después, el clímax. ¡Ah! ¡Prum! Chocó. Todas las estrategias chocaron y vamos a ver quién quedó en pie. Entonces ese es el último momento del clímax. Vamos a verlo uno por uno. Por supuesto, después del clímax, tiene que terminar el juego. Porque si no, bueno, clímax, ¡ah! ¡Pum! De los 4 jugadores, 2 se cayeron y a los otros 2 le quedan 2 horas de partida. ¿What? T. Tenemos que justo hablar del T. Que es así. No, todo agresivo. ¡Prum! Se fueron la mitad de los jugadores y los otros 2, como tienen medio mapa, ahora no van a terminar más.
Terrible, la curva narrativa del T. Terrible. Pero vamos a ver Carcassonne. Más o menos tiene, responde. Carcassonne, el tema del setup. Cuando vos mirás el juego, porque hay una clase entera sobre el tema de los primeros 5 minutos de juego, que viene un poquito más adelante. Es así importante el tema del setup. Carcassonne, cuando vos ves la caja no te la para. Cuando yo te cuento cuál es el juego, no te la para. Y cuando el setup es poner un tile así, ¡largamos! No, te me para. No tiene ni... Esto en Carcassonne no tiene ninguna onda. ¿Entendés? Salvo que vos decís, esta vez jugamos con la catapulta. ¡Ping! Y ahí te la baja. Pero bueno, arrancás Carcassonne. Carcassonne no tiene esto. Pones los primeros tiles de Carcassonne, parecen una pelotudez. ¿Por qué? Porque no tiene el setup. Pero básicamente todos hacemos lo mismo, vamos poniendo 2, 3 hasta que algo se forma. La primera decisión va a ser, bueno, pongo un tile con una ciudad. Y lo pongo en la ciudad, qué sé yo, qué va a hacer, no sé qué estoy haciendo. Estamos empezando, todavía no tiene una forma el juego, todo vamos poniendo. Pero de golpe, esta ciudad empezó a crecer y yo resulta que había puesto un night ahí. Entonces dice, voy a empezar a hacer una engine. Ojo, no pará, boludo. Este monasterio, este camino, que viste, tenía un tile de camino, que había un solo camino. Y empecé a sumar ahí y de golpe el tile de ojo, que este choque así, que da vuelta por esta ruta panamericana que me mandé, es parte de mi engine. Ojo, yo voy a hacer este camino. Entonces empieza a subir la cosa. Porque todo se empieza a ver tu camino. Che, qué largo es tu camino, boludo. Claro. Entonces, viste, empieza a subir la tensión. O mirá, bueno, pará, boludo, mirá la ciudad que se toma del vago este, que ni sabía que la estaba armando el flaco. Y de golpe, discretamente empezó. Entonces la ciudad, los caminos, los monasterios, pum, puso un monasterio y ahí, pa. ¿Entendés? Entonces empieza a crecer, ¿viste? El mapa se vuelve a ser competitivo. Y cuando se definen las grandes ciudades, los grandes caminos y se ve que quedan pocas tiles, se para la cosa. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a armar otra gran ciudad, porque no me alcanzan los turnos. ¿Entendés? Ya llega un momento que para hacer grandes cosas ya venimos todos a 1000 por hora así, ya está. Entonces, pero aparecen las pequeñas ciudades, ¿viste? Como que, ¿por qué? Porque lo que va a definir el clímax son los campos. Entonces empezás a cerrar ciudades chiquititas que van a alimentar el sistema de punto de los campos. Y por supuesto empezás a hacer exóticas expresiones geológicas, digamos, como para que tu campo con mayoría se coma el campo del otro. ¿Por qué? Porque el clímax está en la definición de los campos. La mitad, ¿viste? El swing de los puntos que te generan los campos te genera el clímax, donde, bueno, y eso lo ven los tipos que saben jugar. Los que no saben jugar, algo yo, ¿viste? Juegan, estamos todos más o menos parejos, porque la cosa de puntos, ¿viste? Veníamos todos así, qué sé yo. Y de golpe dicen, bueno, ahora juntamos los campos. Y el tipo que sabía jugar, estábamos todos en 100 y de golpe el otro terminó en 198. Y vos decís, ¿what the fuck? Claro, porque los que no saben jugar no conocen esto. Y no se la vieron venir. Pero, vamos por otro lado, Catán. Ejemplos complicados, los hago para que todo el mundo lo pueda, digamos. El setup de Catán te la levanta. ¿Por qué? Salvo que juegue con el del coso. Vos, ¿viste? La isla es siempre distinta, el tablero modular. Cuando vos estás seteando la isla, te decís, upa, están todos los bosques del mismo lado. Mirá vos. Y después salen, viste que le pones los números, y entonces vos decís, wow, están todos los bosques y producen todos con 6 y 7, boludo. No, con 7 no, digamos, con 6 y 8. Entonces va a haber mucha producción de esto, va a haber mucha piedra o va a haber menos piedra, porque sabés que, viste, los únicos bosques son 2 y 3, boludo. Entonces vas a decir, ok, nos vamos a matar por la madera. ¿Entendés? Porque los campos no producen. Y después te dicen, bueno, una vez que viste esto, poné tus pueblos. Entonces, ¿dónde lo pongo? Sí. Entonces, el hype del setup, hay una tensión muy importante. Colocando las losetas mecánicamente, pero vos ya estás ahí. ¿Entendés? Esos son los primeros 5 minutos de Catán. Catán
brilla en esos primeros 5 minutos. Después es un embole. Lo que pasa es que ya te entra tan arriba. Entonces, bueno, después todos tenemos 2 pueblos, ¿no? Ya los elegimos, están más o menos colocados. Empezamos. ¿Qué es lo que todos hacemos? No sé, construimos Un camino. un camino más y después un town más. Todos hacemos lo mismo. Tú tenés la intro. Vas marcando tu espacio, vas mirando en los arbolitos como perro, y vos decís, esto va a ser mío, esto va a ser aquello, listo. Vos decís, este va a producir esto, va a competir conmigo en la producción de esto. Y ahí empieza, con la especialidad, o empezás a arrancar con la semilla. Ok. Este claramente va a ir a este pueblo, va a producir un animal, oveja acá, y como no se la va a vender a nadie, va a conectar con el puerto este y va a hacer su engine de oveja. Entonces, el otro va a hacer el camino más largo y va a cruzar así y se va a reservar toda esta cosa para... ¿Entendés? Va a utilizar el camino como cerca y va a hacer esto. Y el otro va a combinar para piedras con cosos para hacer una estrategia de ciudades. Y empieza, y ahí la ves. Ves lo que va a hacer cada uno. Y ahí sube, porque yo no necesito saber, yo ya sé cómo va a ser tu mapa, ¿entendés? Y mi idea es muy power esa de oveja, exportar oveja. Entonces yo tengo que hacer algo ahí. Alguien tiene que hacer algo ahí. Empezar a decir, boludo, atáquenlo a él, no le des ese trigo, no te das cuenta que va a sacar el coso y después nos va a cagar con las ovejas. Entonces sube la tensión de la partida, porque si no lo parás ahora, después no lo parás. Una vez que él tiene el coso de ovejas y yo tengo el camino más largo y vos tenés la... y ya está. Ya está. Nos podemos reducir, digamos, pero estamos sumando puntos. Estamos sumando a cierto ritmo y ya está. Y al final, viste, bueno, qué sé yo, ya no tenés cada vez más opciones, el límite se te va cerrando, el mapa se te va llenando, lo que no hiciste ya no llegas a hacer. Entonces jugás con cartas, que son... me tocó, no me tocó, saco el mercado, te cago, el ladrón empieza pim pam, porque como nadie produce nada, es el pedo mover al ladrón al principio. Entonces después, cuando vos producís, digamos, que salga ese número, implica que vos tenés 14 cartas, implica que yo gasto 4 para cagarte con el ladrón. Entonces el ladrón empieza pim pom. Y bueno, cuando se a jugar con esas cartas, que son las que además te dan puntos ocultos, entonces tenés toda una cosa de incertidumbre que te da el clímax en el Catán. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo ves cómo funciona la curva narrativa? Entonces vos decís, bueno, Catán tiene narrativa. Y tú te dicen, no, tiene una... build, explore, no sé qué. No tiene una dinámica narrativa. No tiene una dinámica narrativa. Tiene una curva narrativa. ¿Se entiende? Entonces es distinto, son distintas cosas. Parece que estamos todos hablando lo mismo. Que tiene temática, te dice, bueno, básicamente si tiene una historieta que leer en las cartas, te están preguntando. Pero vos decís, no, bueno, tiene narrativa, sí tiene una dinámica narrativa, pero tiene curva narrativa. Y son 3 cosas distintas. Se llaman igual, digamos, pero idealmente tienen las 3, pero... Entonces, se ve mucho en 3 actos. Cuando vos hablas en el primer acto, esto lo van a leer por ahí van a escuchar hablar de los 3 actos. De la curva narrativa. El primer acto es cuando tenés, los personajes no son nada, digamos, son 2 pueblitos en Catán, y tenés un gran desafío. ¿Ves? Entonces los personajes siempre en el primer acto son pequeñitos, y además te enseña sobre los personajes. Y esto vos hiciste cine, así que lo tenés recontravisto, ¿viste? Vos empezás conociendo tu personaje, en crudo. Digamos. Sos un pueblito en Catán, ¿y qué podés hacer? Y vas haciendo eso. Y en el segundo tenés un gran desafío que, por supuesto, está completamente fuera de tu alcance. Si vos sos 2 pueblitos de mierda en Catán y tenés que hacer 10 puntos, vos lo ves como allá. Porque con eso, si no haces un tercer pueblo, no termina más el Catán, ¿entendés? Entonces, en el segundo acto, tu función es conseguir las capacidades que te dan para alcanzar ese desafío que al principio, que así como estabas completamente en bolas. Entonces empezás a especializarte, empezás a conseguir los aliados, las skills, el level up, la información de dónde está el malo para matarlo, qué sé yo.
mejoramiento, lo que se llama el level grinding, que es hacer la misma boludez como para subir de nivel, o la especialización, dice, bueno, listo, yo me voy a especializar en esto para ir por ahí y encontrar una ventaja por ahí, y en el tercer acto el clímax, ¿no? Y de acá lo que hay que rescatar es esto. Bueno, primero la boss fight, o sea, el gran conflicto tiene que ser en el tercer acto. El clímax tiene que definir una partida. ¿Por qué? Porque si vos tenés el clímax a la mitad, como en el TEG, donde después ya, ¿viste? En el tercer acto tiene que ser se tiene que definir la partida. Si la partida está definida desde antes y todo lo que hacemos estamos, no sé, viviendo en Uruguay con 3 fichas, es un garrón. Entonces dejalo para el tercer acto. Y las prostrats. Si vos, las prostrats son estas, viste, que cuando decía, bueno, el espacio para que el tipo se luzca. Si el tipo se luce en el segundo acto, o peor, en el primer acto, lo vas a matar, nadie va a querer jugar tu juego. Si yo juego Magic, no sé, ¿no? Bueno, listo, vos sabés jugar, digamos, yo estoy empezando, qué sé yo. Empezamos a bajar. Primera mano, yo bajo, no sé, tengo una carta, bajo un Goblin. Vos tapeás una cosa y me bajás una hidra de 3 cabezas. What the fuck? Ya está. Ya está. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo soy pro, boludo, me gasté $1500 en este mazo. Sí, boludo, pero ¿qué querés que haga yo? Si el prostrat aparece en el primer acto, me mataste. Entonces vos le tenés que dejar espacio al pro de lucirse, pero ¿sabés qué? Tiene que ser medio una sorpresa, tiene que venir al final. Porque si no, los mataste a todos. ¿Entendés? Si el pro se luce de una, es muy, ¿cómo se llama? Inclemente. Y hay juegos que son muy inclementes. Vos en Puerto Rico, en Cairo, te mandás una cagada y vos decís, ¿qué pro que es este pibe, boludo? Claro, en el segundo turno compró esta tile de mierda, la compró y después armó toda una... Are you still here? Yeah. Yes. Ah, se fue todo el mundo. Bueno, de hecho, qué sé yo, se aburrieron de mí. Lo van a ver por video. ¿Qué mierda estaba diciendo? Prostrats. Se ilusionan el primer Se turno, ilusiona se el primer turno, mierda, y la y otra después, estrategia claro, de eso. yo cuando juego a Kairos con Vic, o en este otro que también juega muy bien, y de la partida es entre ellos dos, boludo. Porque pusieron un kiosquito de mierda en una esquina y no sé, porque a mí se me pasó, no tenía ni idea. Yo, es un kiosquito, no la vi venir. Y ese kiosquito de porquería definió la partida entre ellos, que ya en el segundo acto yo sabía que iba a ser entre ellos. Yo sabía que era absolutamente. El resto de nosotros estábamos tratando de plantar nuestro kiosquito en cualquier lado y no había forma. Y esto ya venía con pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque la Prostrat me arrancó muy temprano. Y ojo, son juegos inclementes hechos a propósito para jugar entre pros. Y esto Power Grid también lo tiene, que también le gusta, este sádico de mierda. Claro, porque si no sabés jugar, el tema del Power Grid es que uno que no sabe jugar le puede cagar la partida de un pro. Que eso es una cagada. Entonces, están pensados para jugar entre pros. Si no sabés jugar como Rey for the Galaxy, no juegues. Vos, pero vos tenés que aprender. No, obvio, pero aprendí con tipo de tu nivel. Claro. Porque no es divertido, no funciona. No funciona. Entonces, idealmente, para los juegos normales, no para los juegos para gente sádica y enferma como ellos, que arranque al final. Y que sea una sorpresa. Deja que descubran el juego, lo disfruten y después decir, wow, where did that come from? ¿Sí? Es una cosa. ¿Y cómo se expresa esto? No sé si lo estoy estirando. ¿1 hora y cuarto? ¿1 hora y cuarto? ¿Vamos? Bueno, sí, creo que se me está tirando un poco. Me presiona. Esta curva narrativa se expresa en distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, los recursos, digamos, como la especialización te otorga más recursos, qué sé yo, o el sistema de combate, donde, viste, primero empezás pegándole a Goblin y terminás matando a un dragón, o el sistema de avance, cuando, bueno, al principio, no sé, él lo contagió a él y los dos tosían y de golpe estaba toda la ciudad, al final estaba toda la ciudad enferma con Pandemic.
O el tema de la puntuación. Los primeros puntos, las primeras rondas vos haces un punto, 2 puntos y al final haces 27 puntos. Entonces hay distintos sistemas para expresar la curva narrativa. Esos sistemas de puntos tienen esencialmente dos sistemas de progresión. Los que dan más y los que dan menos. Y ya, me puse Corona de Hierro para Franco. Siempre hablamos de Franco. Pero Corona de Hierro va a salir, lo cual es interesante. Además creo que la mitad de ustedes lo testearon, qué sé yo. Por ejemplo, en los sistemas de recursos. En Monopoly, la progresión del sistema de recursos es incremental o decreciente. El Monopoly cada vez te da más o cada vez te da menos. Y depende. Depende. Claro. Bueno, al que gana cada vez le da más, al otro cada vez le da menos. Bajón. Pero básicamente el sistema de recursos es cada vez mayor. Cada vez hay más guita. Cada vez las apuestas son más importantes. Entonces es cada vez más violento, violento, violento y por eso va haciendo gente rica y haciendo gente miserable. El Corona de Hierro, todas las ciudades, o no sé, la versión prehistórica que jugué yo, pues yo no sé ni en qué versión está, la joda del Corona de Hierro es que cada ciudad produce una vez. Entonces los recursos son cada vez menores. Entonces al principio todo produce, pero una vez que produjo ya no produce más. Entonces bueno, después la última gota de agua estamos todos matándonos por el último ejército, ¿entendés? O no, ya decís, bueno listo, chao, por un ejército no nos vamos a matar, vamos a empezar a matarnos entre nosotros. Entonces, el sistema de combate empieza a prevalecer sobre el sistema de recursos, porque el sistema de recursos son las opciones y está pensado para ofrecerle a los jugadores un abanico de opciones. Una vez que tomaron los abanicos de opciones, bueno, deja espacio al tercer acto que es la resolución. Dejen de joder con los recursos, empiecen a caerse a piña. Entonces está muy bien pensado el tema de la progresión del sistema de recursos. ¿Por qué? Porque quita los recursos del medio para dejar espacio al sistema que va a resolver el juego. ¿Se entiende? Entonces te abro el abanico, cada uno agarra cosas, es como un draft, ¿viste? Y después, bueno, déjense de joder con la diplomacia, empiecen a cagarse a piña. ¿Entendés? Entonces tiene un sistema de recursos, combate. Bueno, los Dungeon Crawlers, digamos, al principio empezás y siempre cuando empezás, nunca en tu primera habitación te va a aparecer el dragón. Siempre va a aparecer 2 goblins y después te va a tirar algunas spells o qué sé yo. La cosa va a ir como creciendo. ¿Cómo? Una rata gigante. Una rata gigante, unos zombies, una trampa. Y al final, pero el sistema de progresión, en general el combate es cada vez más, ¿viste? Y al final le pegás al Big Boss, motherfucker, y lo matás. En los wargames de simulación de conflicto, general, vos tenés como el Panzer Silo, digamos, wargame serio, vos tenés un montón de tropas al principio. Y a medida que chocan y se van haciendo mierda, cada vez tenés menos. Entonces el combate es cada vez más importante, pero es cada vez más reducido. Porque ahí, viste, yo empiezo con 4 Tigers, y después tengo 3, y después tengo 2, y después tengo 1, y si no llego donde tengo que llegar con el último Tiger, fui. Hay sistemas de todos modos para realimentar la potencia de los combates, pero básicamente vos cada vez tenés menos. Así es la guerra, vamos destruyendo. El avance. El Steampunk Rally. Vos vas metiendo cartas y tenés una máquina cada vez más grande hasta que explota, pero a veces la jodes explotarla, pero vos tenés una máquina cada vez más eficiente, digamos, con lo cual los avances son más, porque ya te vinieron más cartas de dónde elegir, entonces idealmente haces saltos más grandes. Pero en Pandemic el avance es como que avanza cada vez más lento. Vos en principio tenías 4 enfermedades, ahora tenés una. ¿Entendés? Ya está, de todos modos, el mapa tanto, esa enfermedad está por todos lados, pero es como que aquí va a decir. Bueno, puntuación. Y Ryan Reynolds, que cada vez haces
más puntos. Es exponencial en cada ronda, Claro, digamos, se va perfecto. sumando. Pero es ridículamente exponencial. Pues es un juego que termina en 500 puntos. Y en la primera ronda te da 3, boludo. Si jugaste a hacer puntos en la primera ronda, ganas 3, boludo. No. Porque todo depende de cómo vas avanzando las vidas, ese es el tema. Claro, olvídate de hacer puntos en la primera ronda. Claro. Es el pedo. Tenés que avanzar vidas. Porque la mitad de tus... Are you still there? Bueno, si tengo que estar acá por la duda de que alguno se quiera volver a conectar, qué sé yo. Y el Small World, al principio entras y está el coso vacío. Entonces, ram, todos así. Al final de la partida, cuando mirás así, está lleno de fortificaciones, hay como... Son 4, hay 8 unidades, hay 8 civilizaciones, la mitad están en decadencia, pusiste las fortificaciones, te afanaste todos los tesoros, ya no hace diferencia. Lo que no hiciste en la primera mano, ya fue. Entonces, estos distintos sistemas de progresión, así, que potencian o bajan, generan distintos abanicos de opciones. Digamos, si son incrementales o decrecientes. Y tienen su propósito, como por ejemplo el Corona de Hierro con el tema de recursos. Y un tema más, camino narrativo. Es otra de las cosas que van a ver. Lo hago cortito porque ya se nos está acabando el tiempo. Cerrado y abierto. Cuando vos tenés primer acto, segundo acto y tercer acto, y en realidad tenés un camino cerrado cuando arrancamos, somos todos los héroes, digamos, los personajes, las dos casitas de Catán. Y hay distintas opciones, pero la historia para todos termina igual, y esto se ve mucho en los trash. La joda de los caminos cerrados es, por ejemplo, Mansions of Madness. Pero si vos tenés un boss y empezaste con los personajes, y la joda es lo que haces en el medio. ¿Entendés? Porque al final vas a terminar peleando con el boss. En cambio, en los caminos abiertos, vos decís, la variabilidad de la historia se va ampliando recién al final. Entonces hacemos todos más o menos lo mismo y después vemos dónde terminamos. Y podemos elegir el final, terminamos siendo buenos, malos, y esto pasa en mitos. En el tema de los traidores, vos tenés el Cylon. No, el Cylon no era Shadows of Cameron. ¿Viste cuando vos sos traidor y te la guardás? Y te la guardás, y te la... Creo que no te lo sabía Galáctica también. Los mejores traidores son los que te dan la puñalada cuando... Al final, pero ya está, el último asalto. Claro, lo bueno del Shadows of Cameron es que como vos no sabés si hay traidor, los convencés a todos de, uy boludo, buenísimo, no salió traidor, no hay ningún traidor. ¿Puede no salir el traidor? Puede no salir, Sí, pero claro. hay una más, no sé, hay 6 jugadores con 7 cartas y hay una de traidor, por ahí es el séptimo, ¿viste? No me acuerdo cuáles son los números, pero es básicamente así. Sí. Entonces, vos estás siempre con la duda de si sale traidor. Y la mejor es al final, cuando decís, ya, cuando estamos todos tranquilos y a punto de llegar y estamos craneando matemáticamente la cosa, porque ya no hay forma de decirle nada, y se definen ahí. Están, ¿viste? El abanico se abre al final. Y por ejemplo Time Story, básicamente es un juego que está scripted, digamos, pero tiene distintos finales. Vos podés resolver, no sé, básicamente los elige tu propia aventura. Es todo lo mismo con distintos finales. Pero que bueno, te mató, haces más o menos lo mismo y de tanto en tanto morís. ¿Ok? Termino acá, termino acá, termino acá, termino acá. Y haces siempre lo mismo y vas explorando las opciones como un árbol. Y en este camino, que vos ya lo tenés pensado al principio, lo que tenés que resguardar para los jugadores es la sensación de decisión. Si los jugadores deciden, bueno, no importa lo que hagamos, vamos a terminar siempre igual, no te jodas. Entonces el tipo tiene que tener sensación King of de... Tokyo, digamos. King of Tokyo. King of Tokyo, bueno, estoy en Tokio, no estoy en Tokio. A ver, elementos, ¿no? ¿Cómo el tipo puede tener sensación de decisión?
cuando hay información el tipo la puede administrar. ¿Ves? Lo que yo sé o no sé, o veo o no veo, ¿no? Mecánicas, o sea, cuando yo puedo elegir qué hacer. Entonces, si al final todos vamos a hacer lo mismo como en la agrícola, pero yo tengo la sensación de que mecánicamente puedo hacer algo, ¿entendés? Si el juego me termina dando caballo, porque todo, el drafteo, y a mí me toca la última, y yo no tengo sensación de decisión, a mí me cayó la última carta, ¿entendés? Entonces, bueno, dejalo de draftear al último, ¿entendés? Ya ves, para cuando le llegó es re obvio que tiene 2 cartas, como en el cita, ¿viste? No sos el último y te toca la que te toca, ¿entendés? Pero no importa, te dejo draftear, ¿viste? ¿No? Para tener una sensación de decisión mecánica, o la interacción, cuando yo tengo influencia sobre los demás jugadores. Yo tengo 3 fichas en Uruguay, pero por ahí puedo, ahí en el TEC, pero puedo seguir baldeando, ¿entendés? O puedo seguir digamos, hinchando por alguno de los cosas, ¿entendés? Sí, en el valle, si pasa en el meta, ¿viste? Y narrativos cuando alteras la historia, o sea, bueno, esto es obvio que va a empezar acá y es obvio que va a terminar acá, pero, bueno, ¿cómo llegamos acá de alguna manera? Yo puse mi granito de arena, o mi personaje logró tener una personalidad que, independientemente de que sabíamos cómo empezaba y cómo terminaba la historia, lo memorable de la historia fue mi personaje, el camino, ¿no? Y esos, por supuesto, de decisiones significativas se hacen. Cuando las decisiones, vos le decís, bueno, pero te doy decisiones, pero las decisiones son media boba, como en un Tokio, no funcionan. No es solamente darle decisiones sobre la información, mecánicas o sobre la interacción. El tipo tiene que tener esa sensación de decisión significativa. Si no, no funciona. Es al pedo dársela. Para hacer cualquier boludez, lo único que estás haciendo es complicar la dinámica del juego. La última cosa, duración del juego. ¿Por qué? Porque esta curva narrativa hay que administrarla, tiene que empezar, tiene que terminar, y yo la relaciono con la complejidad. Y los datos científicos me dan la razón. De acuerdo a la complejidad del juego, está la complejidad de Board Game Geek. Vos generás una expectativa de juego, de tiempo de juego. Y esto es lo que hablamos en la clase anterior, de no mentirle, de no traicionar la confianza del jugador, mintiendo con el tiempo del juego. Si vos le decís que dura 60 minutos, el juego tiene que durar 60 minutos. Le dijiste 30 y a los 30 el juego no produjo nada, el flaco dice, bueno, estamos jugando mal, este juego es una mierda, qué sé yo. Entonces, hay cierta complejidad que banca cierta duración del juego. Entonces, para juegos muy cortos, muy vos tenés un parámetro de atención del jugador entre 10 y 30 minutos. A partir de los 30, por supuesto puedes hacer lo que quieras con esto, ¿no? Pero digo, a partir de los 30 minutos la curva del juego no banca. El jugador se empieza a perder. Tiene otras expectativas, ¿entendés? Pero en agrícola no pasa eso. Vos tenés 30 minutos por jugador, pero no sabés cuándo termina. No, está bien, pero en agrícola vos tenés acá, en agrícola tenés 3,5. Sí. Entonces estás en las 2-3 horas. Claro. Entonces, ojo, esto es complejidad baja, vista recontraparty, acá vos tenés gateway, acá vos tenés... Es lo que pasa, por ejemplo, con el Munchkin. El Munchkin es un juego súper, digamos, muy poco complejo, pero dura por siempre y te querés matar porque estás 4 horas para que termine, nadie llega. Y entonces llega un momento que decís, matame por favor. Claro, porque, digamos, ojo, y esto funciona al revés. Cuando vos arrancás un juego de complejidad alta, el tipo está esperando que vos le tires. ¿Entendés? Yo no bueno, listo, me comí todo esto, luego regraneamos y el juego dura 5 minutos. Ok, no. Si yo me como este reglamento, a mí me tenés que dar dinámica como para 2 horas. ¿Por qué? Porque el tiempo básicamente es dinámica, estamos hablando de dinámica. Y la dinámica está la experiencia. Con lo cual, vos me tenés que dar 2 horas de experiencia. Si yo no le invierto 5, ¿entendés? Y te digo, me podés dar hasta 5, 6 horas de experiencia, ¿entendés? Por supuesto, que me tenés jugando la general a 5 horas, me corto la chota.
Entonces, utilizando términos técnicos. Y te digo, y esto... Ustedes lo van a ir a ver, una vez que ven el tema de la complejidad y duración, van a Board Game Geek, van a ver la complejidad de los juegos y la duración de los juegos. Y hay una, por supuesto hay excepciones, ¿viste? Como el Trivia, que es una boludez, pero dura horas y horas, pero en general para los juegos no modernos se apunta a esto. Entonces, de roles, para los juegos de roles secretos, ¿viste? De baja complejidad, como Resistance Spyfall, que tenés entre 10 y 30 minutos, o los de media, ya cuando empezás a laburar con más complicación. Bueno, el Capitán Foucault acá entra, no te da media hora de partida. Sí, no, menos. Bueno, pero te demandan una complejidad. Entonces, pará, yo me estudio todos los personajes con las reglas, el chamullo, qué sé yo, y después en 13 minutos, o 17, no sé, era un número matemáticamente correcto, pero era cualquiera, y se acabó. Entonces la gente no invierte, porque no tiene 30 minutos de jugada para la complejidad que tiene. Bueno, pero tenés el Shadows, después el Battlestar Galactica o el Manic Station, que son juegos más complejos, pero son más largos. ¿Entendés? Y bueno, de estos tengo pilas, no sé cómo vamos de tiempo. Ya, igual esto ya es lo último, los abstractos también, bueno, a vos que te gusta, qué sé yo. Si tenés baja complejidad dura más o menos, pero para un ajedrez, un Go, un GIF, vos laburás 30 minutos, te bancás una partida de 30 minutos, además esperás una partida de 30 minutos. Yo un Go que vos lo podés resolver en 5 minutos, es como que... Hay gente que hace speed chess, pero tiene más que ver con que le gusta el juego y no tanto la dinámica. Después, de las minis, ¿viste? El Duelum, si dura más de media hora te matás, boludo, porque es una pelotudez. ¿Entendés? Pero bueno, y hasta 10 minutos, está bien, las ponemos así, qué sé yo. Pero bueno, Star Wars, las minis de Star Wars, ¿viste? Que creo que dura 60 minutos una partida. Y después, cuando tenés el Imperial Assault Descent, bueno, recontra complejo, pero la partida de Descent, ¿cuánto dura? 3 horas. Entonces vos tenés para distintas cosas, bueno, no sé cuánto ustedes estaban jugando. ¿Descent? Sí. Tiene campañas, ponele que 1 hora cada campaña. ¿1 hora? Sí. Nada más. Cada campaña. Boludo. No. No le preguntamos. Sí. Hora y media. Campaña no, 2 horas, fácil. Perdón, Misión. una misión que sí, misión, perdón, sí. perdón. Pero bueno, porque como la escena es corta, lo que el tipo te promete, Sí, la sí, campaña. la campaña. Porque para justamente equiparar la complejidad de lo que te estoy dando con la experiencia total del juego. Y de esa forma ajustás al Y tiempo que tengas vos para jugar. Entonces Claro. tenés 3 horas, Exacto. jugás 2 campañas, Exacto, 2 exacto. Dos misiones. misiones. ¿Por qué? Porque el tipo está esperando que nos, viste, bueno, nos le dimos todas las cosas, seteamos toda esta porquería, pusimos así. Te lo separan en 45 capítulos como minutos una serie. terminamos. Claro. Bueno, verdad, ahora jugamos Seven Wonder, de repente no. Sí. Me echa el huevo. Entonces, viste, bueno, terminamos, bueno, podemos seguir, sigamos, viste, porque la gente le espera eso. Luego también en los juegos de civilización, digamos, la gente ubica la complejidad de los imperios milenarios no por la complejidad mecánica, sino por la expectativa de la partida. El imperio milenario no es más complicado que Agrícola. No es. Mecánicamente es una boludez. 4 colores, 2 acciones cada. O sea, mecánicamente es muy simple el juego. Pero por la duración del juego, le pone complejidad alta. Entonces, ¿te gusta o no? La complejidad y el tiempo de juego es algo que el jugador ata, digamos, relaciona instintivamente. Claramente Imperio Milenario no es un juego de complejidad superior a la Agrícola. Y está rankeado como una complejidad superior a la Agrícola porque está en esto, en esa complejidad, en ese nivel. Por supuesto, bueno, si tenés muy alta, como Advanced Civilization o Three Agents, Nation.
Cositos, ese de mover cositas. Bueno, y también de 4X, distintos ejemplos que tienen que ver la relación entre complejidad y duración. Después, bueno, y fundamentalmente ahí, digamos, en el tema de la duración es cuál es el punto de corte. ¿Cómo decir cuándo termina mi juego? Este creo que es el último tema, con lo cual, ¿cómo establezco cuándo se corta mi juego? ¿Por qué a 20 puntos y no a 30 puntos? Entonces, y acá vamos al horizonte. Nosotros lo vimos en la parte de elementos de juego, creo que era la segunda clase, en la habitación, donde vos tenés un horizonte de juego. Los jugadores tienen que poder llegar a explorar ese horizonte. Si yo les pongo un horizonte enorme y nunca llegan, esas pedos, entonces hay una inconsistencia entre uno y otro. En este punto, ¿los tipos pueden explorar el horizonte del juego? Sí o no. Si no lo pueden hacer, o tengo que mover el punto de corte o mover el horizonte del juego, modificar el horizonte del juego. La profundidad, todo esto que le dijimos que tenía que para explorar. El tipo, en el punto de corte, ¿lo pudo explorar? Sí, perfecto. ¿Lo puedo cortar? No, porque si no la profundidad no lo pongo acá. Si no lo puedo explorar, bueno, tengo que mover el punto de corte. Y eso te puede mover completamente la curva narrativa. Y tenés que volver a reajustar todo. Ojo, me parece una boludez, pero el punto de corte es un tema. Si vos ajustás la curva narrativa al punto de corte, tenés que balancear un montón de cosas para atrás. Entonces, hay prototipos que se juegan y no saben cuánto va a durar. Si vos en tu prototipo no sabés cuánto va a durar, o no sabés a dónde querés apuntar lo que vaya a durar, claramente no sabés cuánta dinámica le podés poner, porque la dinámica, el insumo fundamental de la dinámica del juego es el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Y no tenés una idea clara de cómo funciona tu curva narrativa, porque no pudiste establecer un punto de corte, y tampoco tenés un horizonte de juego ni de profundidad. Con lo cual hay muchas cosas que no funcionan si vos no sabés a cuánto estás apuntando. Y idealmente tampoco sabés si es consistente tu complejidad con tu tipo de juego. Entonces esto parece una boludez, pero está atado a un montón de cosas. Mecánica, las condiciones de finalización son las que se establecen en el punto de corte, y la fluidez, que lo vimos en el tema de inmersión en la clase pasada, con los escenarios acumulativos, donde cuando el escenario crece y resulta que es una morsa oesa que llega un momento que, bueno, este turno duró 10 minutos, el próximo turno dura 20 minutos y el otro turno dura 1 hora y media, pará, cortémoslo acá. ¿Entendés? Porque ya llega un momento que se vuelve inadministrable. Y por eso, lo que le decía, el tema del tiempo, el corte. El punto de corte es así como yo les pregunto, ¿de qué va tu juego? Que era la primera parte de esto. Entonces, ¿a dónde apuntás? ¿Dónde está tu punto de juego? ¿Cuál es tu... ¿Cuánto dura esto? Son dos cosas, ¿de qué va y cuánto dura? Son dos cosas muy simples de preguntar. Implican un montón de cosas. Y si bien el diseñador puede no tenerla clara, como te lo expresa, no tener el dato concreto, cuando te lo expresa, vos sabés si el tipo hizo el análisis de todas estas cosas, que son variables fundamentales. De un lugar vos tenés tu objetivo, tu dinámica, qué sé yo, del otro lado vos tenés el tiempo, que también tiene que ver con la dinámica. Si este tipo no está parado en esos dos zapatos, no tiene un diseño, no lo tiene. ¿Sí? Por eso yo lo pregunto. Punto de corte de Ryan Reynolds, y esto es ya es lo último, acá vamos a hacer una... Esta es la última slide. Punto de corte de Ryan Reynolds. Hablamos de que termina en 500 puntos. Si Ryan Reynolds durara un turno más, te vuela la cabeza, boludo. Porque la mitad de los 500 puntos los haces en el último turno, en el scoring final. Entonces, y esto, si lo jugás en Yucata y te hacen los números de la computadora, es genial. Podés decidir, pero jugamos, yo quiero jugar 3 turnos más. Pero cuando lo jugás en vivo, decís, por Dios, quiero que termine esto. Sí, eso me pasó al final. Al final de los puntos y al cotarro.
Claro, bueno, que lo jueguen de alguien, porque yo cuando juego en Yucata quiero que dure una cosa más y se me termina el juego y digo, me quiero matar, boludo, estás bueno, tenía un montón de... La engine estaba funcionando, que yo estoy haciendo torta de puntos. Claro, pero en realidad la contabilidad la hacía la computadora, digamos, por eso es divertido y querés que siga, pero cuando lo jugás en vivo decís, no, boludo, cortemos acá porque no da para más esto. Pero a su vez, el tema de... te da lo suficiente, el punto de corte te da suficiente posibilidad de explorar las distintas posibilidades estratégicas, pero no todas. Porque si en una partida podés explorar, haces todas las vías, o sea, completás todas las vías y todos completamos todas las vías, tenemos todas las cientos, tenemos el tablero completo, ya no hay una invitación, te obliga a hacer todo. Como agrícola. ¿Entendés? Entonces el juego se agota. Digamos, ¿por qué? Porque te obligo a hacer todo, ya no hay profundidad. Acá te doy la mitad del tiempo, cosa de que vos de todas estas vías podés sacar la mitad. Entonces las distintas combinaciones, las 4 vías, las cosas, es lo que te invita a profundidad. Bueno, este turno, esta partida voy a ir a primera y esta segunda a la mitad y la mitad de... Y esa es, viste, lo que vos vas apuntando. O sea, bueno, voy a combinar la tercera con industrias. ¿Vieron la profundidad cómo se expresa de distinta manera? Y fundamentalmente es el punto de corte, porque si yo puedo hacer las 3 vías y toda la industria en toda la partida, no existe. O si me va a hacer muy cerca y lo único que puedo hacer es una vía, tampoco me da tanta combinación. Y acá logros, rewards, tasks, tareas, recompensas, logros, objetivos. Cuando yo digo esto, bueno, voy a hacer industrias y la vía larga, estoy hablando de la misión. ¿Entendés? Y las tareas van a ser, bueno, eso es un worker placement, voy a tratar de ocupar los lugares más beneficiosos para hacer esto, para hacer la vía larga y para hacer el coso. Entonces esas son mis tareas. Y después, el juego, a medida que voy haciendo, acá están las rewards. Esto me va tirando, bueno, si tu locomotora llega hasta acá, ganas esto. Si llega hasta acá, ganas esto. Si llega hasta acá, ganas esto. Esos son las rewards. Son ajustes de balance. Bueno, vos te mataste llegando acá, entonces yo te compenso haciendo otra cosa. Pero después, acá vos ves, acá hay unos redondelitos, yo no sé si alguno jugó Russian Railroads, pero bueno, cuando tu locomotora llega hasta esos lugares donde vos tenés un signo de pregunta, vos tenés una serie de redondelitos. Y puedes elegir cuál es tu reward. Y de esa manera, tu recompensa, lo convierten en un logro. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás ahí y elegís cuál es tu camino, estás dándole profundidad a ese punto, ¿entendés? ¿Y cuándo lo elegís? Si la primera vez que llegás a uno de estos elegís una cosa, no es lo mismo que si la elegís después, porque lo empezaste a usar antes. Entonces ahí funcionan esos cositos como logros, porque no es un tema de balance que va a ser todos los que lleguen acá van a hacer esto, van a desbloquear esto, sino que lucite acá. En los redondelitos es donde vos te lucís, porque vos decís, yo quiero potenciar esto, esta va a ser mi estrategia y esto me deja potenciarlo. Entonces voy ahí, pum. Entonces, es un achievement autoadministrado, es genial eso. Mirá que yo odio Russian Railroads. Pero está muy bien logrado el tema de los achievements. Y además le está dando la decisión al jugador. Porque se lo da al jugador. Y ¿sabes qué? El diseñador se lo sacó encima. Porque si se lo quería poner como si fuera una reward, una cosa fija ahí, cagaste. No funcionaba como logro, o sea, no funcionaba como achievement, no le daba la gracia, digamos, la recompensa ni el valor que le da ahora. Y además era imposible de balancear. Entonces, el tema de los ajustes de balance son las recompensas y esas son responsabilidad del diseñador. Los logros, acá el diseñador se los sacó encima. Y estuvo muy bien, porque dice, con opción, ¿viste? Sin laburo para ti. Es genial. Y con la expansión duplicó eso todavía encima, porque está el tema de... Hay trozos de la vida, digamos, que no están marcados. German Rails. El Sherman Railroad. Sherman Railroad. Con el Sherman Railroad, entonces vos cuando llegás a eso, vos ahí recién ahí decidís, bueno, entonces de las vías que están disponibles, con sí, diferentes rewards en diferentes puntos, vos agarras, pones ese. Pero entonces además, a los otros no tienen ya esa opción. No, claramente
Lo mejor del Russian Railroad son los redondelitos esas. Y vos lo ves así, y te digo, no todo el mundo lo ve eso. Vos decís, ¿qué es lo brillante del Russian Railroad? Esta redondelita. Y gente que juega mucho Russian Railroad no sabe por qué. Y es el tema de los achievements. Ahí está la jota. Con lo cual, no es una boludez el tema de los achievements. Cuando yo digo los rewards, los achievements, ojo, que la joda de un euro complejo, ¿no? Es eso. Es cierto. ¡Ah! Tiempo. 21:45. Apretás el botón. Te hago la. Gracias, nos vemos la próxima. Acá seguimos con la sesión de preguntas. Dale.